Esto lo que estamos viendo a continuación es lo que dijo. No la van a ver en TikTok porque este TikTok es muy coso y no me deja compartir la pantalla, pero en otras redes sociales sí podrán ver la pantalla en vivo y en directo. Vea, esto es lo que dice Pachito Santos. Pachito Santos es candidato presidencial de Colombia. Me acaban de llamar dos contratistas de parques nacionales de la CAR y me cuentan que los obligaron a votar y llevar el certificado como condición para renovarles el contrato. Bueno, lo que pasa es que la clase política de Colombia siempre ha hecho eso. Siempre hablaba con las personas de estas entidades para hacer precisamente lo que Pachito Santos está diciendo, para obligarlos a votar presuntamente, y esas son las denuncias que se han hecho durante años. Pero esto es lo más curioso, el mismo Twitter, no lo está diciendo un usuario, nada, el mismo Twitter ha dicho, escuche muy bien, póngale muchísima atención, ponga mucha atención, los lectores añadieron, contesto que consideran que tal vez otras personas quieran saber. Para las consultas no se despide certificado de votación. Eso es lo que miré yo, porque yo nunca he votado. Yo sinceramente en las consultas no he votado. Yo no he votado en las consultas. Primera consulta que salgo a votar y se me hizo raro porque no dieron certificado. Yo esperando el certificado. Resulta que en las consultas partidistas no se entrega, no se da certificado electoral. Y esto es lo que ha hecho pues la clase política en Colombia. No sé si me estarán escuchando, pero ustedes van diciendo. Esto es lo que dice la clase política en Colombia. La realidad, el chicharrón del pacto histórico. ¿Cuál es el chicharrón del pacto histórico? Aquí lo vamos dejando un ratito para que lean la incoherencia de la clase política que gobernó a Colombia durante años. Nunca hicieron nada por el pueblo y la última consulta demuestra que así es. Lo que pasaba es que la consulta, hubo un chicharrón porque supuestamente le dijeron a Pizarro que declinara de la aspiración presidencial para colocarla como cabeza de la lista. Entonces hay una cosa ahí. Si colocan a Carolina Corcho en la cabeza de lista o colocan a María José Pizarro. Y el chicharrón grande que hay en el pacto histórico, hola Miguel Alfonso, y el chicharrón que hay en el pacto histórico es mirar cómo van a hacer. Pero la única forma de salirse del chicharrón tan grande y tan peludo, mijo, y tan carnudo, es colocando alguna de las dos como vicepresidencia. Sería muy bueno que Carolina Corcho fuera la que encabezara la lista del Senado. ¿Por qué? Porque esa votación va a servir para meter a más senadores dentro de la lista. Recordemos que tuvo más de 600,000, más de 60,000, 700,000 votos, más de 600,000 votos, perdón. Más de 500,000 de votos, para mejor decir, logró Carolina Corcho. Sí sería bueno que encabezara la lista. Pero lo otro que podemos nosotros evidenciar es que se había hecho esto. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Coloquen en la cajita de comentarios si Carolina Corcho debería ir como vicepresidenta o debería encabezar la lista del Senado. Eso lo vamos leyendo en la cajita de comentarios. Todo el mundo compartiendo ese momento porque Agudo opina, yo soy del pueblo. Bueno, hay millones de personas que han visto este canal, millones de personas que han visto estos videos en las redes sociales, pero tenemos un pequeño inconveniente, que la gente no se suscriba. Los invito a todas y a todos a que se suscriban en el canal de Agudo Opina. Agudo Opina, yo soy del pueblo. Todo el mundo a suscribirse. Gracias por ese gran apoyo. Gracias a los que mandan los super stickers, que es una forma genuina de apoyar a Agudo Opina, de apoyar los canales alternativos. Y vamos escuchando aquí qué opinan ustedes sobre quién debería encabezar la lista y quién debería ir a la vicepresidencia junto con
el candidato oficial del pacto histórico, que es Iván Cepeda. Hay un problema y el chicharrón más grande que se ha armado también, el chicharronazo que se ha armado en el pacto histórico, es que si entra Carolina Corcho o si entran las dos dentro de la lista, ¿qué pasaría con el último que quedara en la lista? Si un ejemplo, si salen, pongámosle, salen 20 curules, un ejemplo que salieran 20 y alguien está en el 22, un ejemplo, metiendo solo a una como cabeza, si alguien está en el 22, ¿será que esa persona estaría dispuesta a bajarse de la lista para que de entrara la persona, o se pondría a hacer demandas ante el Consejo Nacional Electoral y ante las entidades? Si hace esas demandas, probablemente gane y logre quedar, porque es una persona que participó dentro de la consulta del pacto histórico. Tendrían que llegar a un consenso, sobre todo con las personas que quedarían de últimas en la lista. Tendrían que llegar a un consenso para que no hayan problemas en el futuro. Para que no hubieran problemas en el futuro. La realidad es que, a pesar de todo lo que pasó, los partidos de derecha o los partidos de la clase política de Colombia han dicho que el pacto histórico perdió porque se lograron muchas más votaciones en elecciones pasadas. La realidad es que en otras elecciones no se han presentado problemas como se presentaron más y más en la zona rural. Como es de entendido y es de buen entender, en estas elecciones, en estos comicios que hubieron, de bien entender que en su gran mayoría la gente que salió a votar fue la gente más desfavorecida y la gente más empobrecida por los gobiernos anteriores. Es decir, la mayoría de votos se perdió, el pacto histórico perdió, la mayoría de votación fue en las partes urbanas. Las partes más favorecidas, que han sido la parte rural, porque pasamos de tener presidentes que prácticamente sacaban a la gente de sus territorios, que los sacaban prácticamente de los territorios, a tener listo electoral, registraduría, consulta 2025. Bueno, dejamos de tener gobiernos que prácticamente sacaban a la gente corriendo de sus territorios, a tener un gobierno por fin que se acordó de las partes más desfavorecidas. ¿Qué ha pasado en este gobierno? Esas personas, en agradecimiento por todo lo que se ha hecho, ya que pues sí, esto lo debería hacer todos los gobiernos, pero la realidad es que ningún gobierno lo hacía, que esto lo deberían haber hecho todos los gobiernos. Entonces esos campesinos se vieron representados, porque ahorita se están haciendo carreteras, se están llegando trenes, está llegando reformas agrarias, a pesar de que no ha sido aprobada por el Congreso, y la gente ha mirado todo esto, están recuperando muchos campesinos que perdieron sus tierras por el marco del conflicto armado, están recuperando lo que siempre fue de ellos y que nunca se habían tenido en cuenta. Es el primer gobierno que está llegando a zonas donde nunca llegaba el Estado, donde lo único que llegaba en esos territorios era el tote, y el que tenía el tote era el que mandaba. Gracias por las donaciones y por el apoyo a los que van llegando. Lo único que llegaba a estos territorios era el tote, y cuando llegaba al estadio, el Estado, pues llegaba también con el tote. Era lo único que llegaba. Pero no llegaba nada de programas y proyectos sociales que beneficiaran realmente al pueblo. Y lo que se vio en las elecciones de ayer fue esto. Venga, que es que aquí pasa un problema, eso ya. Lo que vimos ayer fue que la mayoría de la gente que salieron a dar su voto fueron gente de la zona rural. Hola, Eli González, gracias por compartir, gracias. Lo que llegó, la mayoría fueron de las zonas rurales. En eso también se perdió mucha votación, como lo que vimos en los videos que están circulando en la cuenta de Twitter y en las redes sociales. En estos videos se puede apreciar que la mayoría
En zona no había mesas, nada más aquí estamos donde me tocó votar a mí, es uno de los puestos de votación más grandes que existe, sobre todo en el sur de Bogotá, es uno de los puestos, solo habían 2 mesas y la gente haciendo cola. Muchas personas de avanzada edad que no pueden estar mucho tiempo de pie, resolvieron irse mejor por sus condiciones de salud. Entonces tomaron la decisión de no votar. Estas consultas, la primera vez que en una consulta se ve esto, ni en la de juventudes. En la consulta de juventudes todo fue normal. No vimos tanta influencia de gente y que supuestamente las juventudes fueron más de 2 millones de votos. Lo que se vio más fue que supuestamente habían personas que estaban acarreando gente o estaban llevando a gente a votar con maquinarias y todo esto. Lo que nos deja estas elecciones es que no hay garantías. No hay garantías para que el pueblo ejerza su derecho a el sufragio en la urna. Lo que nos deja es que el saboteo fue una cosa terrible. Precandidatos y personajes de la vida pública, de los gobiernos que han gobernado durante muchísimos años, que le quitaron gobiernos, que prácticamente le quitaron la vida a muchos colombianos, le quitaron sus tierras, le quitaron sus derechos a la educación, le quitaron prácticamente todo, y llega un gobierno que está devolviendo, está trayendo trenes a las zonas, está devolviendo las tierras y entregando tierras, está llevando alimentación a esas comunidades que han sido olvidadas durante muchísimos años. ¿Sabes que no estoy? Pero es que me tocó cambiar de señal aquí. A estas comunidades que han sido abandonadas durante muchísimos años, están comenzando a ver un Estado que sí funciona y que está trabajando. Y esto es lo que evidenciamos en las elecciones. Sí, hay las partes norteñas, donde hay mucha gente que es de altos recursos, inclusive gente de altos recursos que también asistió a las urnas, pero en su gran mayoría no lo hicieron. Vemos que en los barrios más populares o en las zonas más apartadas fue donde llegó la mayoría de personas a ejercer su derecho a elegir y ser elegido. Pero la saboteo porque primera vez comenzando de que miren esto, lo que les voy a mostrar a continuación. Comenzando esto lo que pasó ayer, que mire cómo manda resultados presidenciales. No lo mandaron siempre como lo hacen, 69 de avance, dice ahí. Aquí están los candidatos, pues no lo alcanzan a ver muy bien, no se alcanzan a ver muy bien ¿sabes qué? No alcanzan a ver muy bien, no se alcanza a ver nada. Bueno, aquí tenemos los candidatos. Aquí son los candidatos. El porcentaje de la gente que votó. Van a ver el porcentaje de la gente que salió a votar. Esto no, toca ponerlo completo. Voy a tocar ponerlo completo abajo para que vean. Gracias a todos los que nos están siguiendo, a todos los que están compartiendo y están siguiendo el canal. Gracias por seguirnos, por compartir. Aquí ya listo, ahora sí ya. Creo que ya se ve todo, ¿no? Bueno, los votos que hubieron fueron 2.700.000, más de 2 millones de votos, que fueron los sufragantes. El día de ayer fueron más de 2 millones, porque se decía que querían 600.000 votos, inclusive menos de 1 millón, y casi llega a 3 millones, a pesar del saboteo y a pesar de todo lo que pasó. Casi el pacto histórico se remonta a los 3 millones. Dicen que puede haber sido 4 hasta 5, hasta más de la votación, pero debido a todo lo que sucedió, pues mucha gente no votó porque miles de votos, miles de personas, en esta no hubo ni los colombianos en el exterior votaron, tampoco votaron de muchas zonas alejadas, de veredas, que hay gente que no se podía trasladar porque eran 2-3 días de camino. Hay zonas que dura usted 2-3 días, un día. Yo viví en una zona que uno duraba un día de camino. Estas personas, pues a uno le queda muy difícil salir a ejercer el derecho a voto. Y estas personas son las que se han visto beneficiadas por este gobierno y fueron los que salieron a votar. Pero tuvimos una gran sorpresa también. Pero miren cómo viene en PDF. No se hizo como hace una elección siempre, sino que esto lo fueron imprimiendo fue en PDFs. Otra cosa que me parece como extraño son los cuadritos, ¿no?
No sé a qué les parece a ustedes esos cuadritos, a qué se les parece, pero es algo extrañísimo, ¿no? La sorpresa de Timo fue en el Senado que lideraron esto lo lideraron prácticamente creadores de contenido. Como vemos en la primera lista, quedaron creadores de contenido y algunos senadores como Wilson Arias lograron quedar encabezando esta lista. Pero lo importante es la votación. Wilson Arias sacó más votación prácticamente que la que sacó. Por eso decía yo que J.P. Hernández a la chingada, porque el solo Wilson Arias sacó, casi se pasa a J.P. Hernández en voz. Creo que se lo pasó en la consulta, imagínense. En la consulta no estamos hablando de una elección normal, estamos hablando de una consulta, que en las consultas casi la gente no vota. Como les digo yo nunca he votado en una consulta, nunca, ni sabía qué era eso. Nunca he votado en una consulta. Y es la primera vez que voto en una consulta. Imagínense cuánta gente también no sale a votar. Hay mucha gente que dejamos para votar en las elecciones principales. Sin embargo, las colas eran una cosa de locos, era una cosa de locos. Aquí Pedro Hernán Flores Porras, no sé quién es Pedro Hernán Flores Porras, Pedro Hernán Flores Porras logró superarse casi a J.P. Hernández en las elecciones pasadas. Sacó 185,000 votos. Creo que es que no me acuerdo cuánto fue la votación que sacó J.P. Hernández. El manguito real, el manguito verdadero que engañó a millones, que le va a quedar muy berraco, pero muy berraco. Vamos a mirarle. Casi este señor Hernán se sacó casi la votación de J.P. Hernández. ¿Cuántos votos? J.P. Hernández cuando ganó al Congreso sacó 189,000 votos. 189,000 votos. Bueno, un poquitico más le ganó por un poquitico más J.P. Hernández del Manguito Real, porque sacó 189,000 votos. Y este señor sacó 185,000 votos. Pedro Hernán Flores, no sé quién es Pedro Hernán Flores. Pedro Hernán Flores, mira quién es. Pedro Hernán Flores. ¿Quién es Pedro Hernán Flores? Era el número 70 y pico de la consulta. Bueno, yo no lo he visto, no lo había visto, no sé quién es. No sé quién era, pero ahí sacó la mayor votación. Pedro Hernán Flores se llevó a todo el mundo por delante, le ganó. Y Pedro Hernán Flores, no sé quién, no sé quién era. De ahí siguió Wilson Arias del Castillo, quedando en el tercer lugar. Pero la sorpresa fue Walter Alfonso Rodríguez Chaparro. Es del programa que se llama Wally Opina. Wally Opina logró una votación de 137,821 votos, estando en los 3 primeros lugares de los creadores de contenido y uno de los más votados en toda esta consulta del Pacto Histórico, ocupando los primeros lugares. De ahí sigue Ferney Silva Isidro, Carlos Alberto Benavides Mora, Carmen Patricia Caicedo Omar, que es la hermana de Caicedo, de Carlos Caicedo. La hermana de Carlos Caicedo quedaría en 1, 2, 3, 4, 5, 6, quedó en el 6º lugar, que era de Fuerza Ciudadana, y se lanzó para el Congreso por el Pacto Histórico. Ella creo que era representante a la Cámara o estar como representante. Logró tener una votación, Carmen, de 74,982 votos en una consulta. Pero Wally Opina, sin dinero, sin recursos, métele mucho recurso en la campaña, solo por el trabajo que hizo en redes sociales y todo, lograr esta votación es una cosa, hemos dicho, histórica. Igual Wilson Arias tampoco es que ha gastado mucho dinero en campañas, sino la información que han dado, las luchas, pues la gente volvió y rectificó que volviera Wilson Arias al Congreso de Colombia,
siendo una de las mayores votaciones. Carlos Alberto Benavides Mora, no sé quién es, Carmen Patricia Caicedo Omar, sí, la hermana de... ¿Quién más? Laura Cristiancho García, Jorge Alejandro Campos, se me fue porque esto toca la refrescarlo cada ratico. Bueno, fueron los primeros lugares, Cristian, bueno, y yo estaba buscando que también María José Pizarro, ¿es que se llama? María José, creo, o es que Pizarro, una que se llama Pizarro, Pedro Flores, Wilson, creo que Pizarro está en qué. Freddy, Carlos Alberto Benavides, Carmen Patricia, Caicedo Omar, Laura Cristancho, Jorge Alejandro Giraldo, Alessandra, Aida Yolanda Bella, volvió a repetir, Aida Yolanda Bella tuvo 50,000 votos. Escafo, queríamos que se quemara, pero logró 48,000 votos. Cristian Choquín Gómez, Paola, no sé, Juliana Esmeralda Hernández Silva, Julia Esmeralda Hernández Silva también quedó. Sandra Claudia, ¿cómo es que se llama Lalis? Que Lalis, no sé si Lalis era eso. ¿Lalis está qué? ¿Para la cámara o el senador? No, Lalis era para la cámara, ¿no? Ahorita la cámara por Bogotá, creo que va Lalis, una creadora de contenido también, Lalis. Hola, empezó a seguir. Gracias por seguirnos, gracias a los que nos están siguiendo, a los que comparten. Hola, Daniela. Ah, no, está para la cámara, Lalis. María, bueno. Yani González, Luis Pérez Casas, Roberto Daza, Isabel, Julián, William, bueno. Yo todo esto pues no los distingo, solo los que le mencioné. Bueno, pero yo voté por Wally, voté por el que quedó de tercero. Entonces dígame, aquí está la lista, tenemos la lista del pacto histórico. Y el problema va a ser para los últimos que quedaron. Yo no sé hasta cuánto sería los que quedan. Vamos que quedaran 20, llegaríamos como hasta por acá, 24. Ah, también quedó Matador, ¿cómo se llama Matador? Matador, creo que es Carlos Alberto Benavides Mora. Uy, ¿cómo se llama Matador? ¿Cómo es el nombre de Matador? Vamos a ver, Matador también quedó, Matador. Matador. Cara turista. Creo que quedó Matador también, ¿no? ¿Cómo se llama? Matador. ¿Qué es el que hace las caricaturas? Julián César González. Se llama Julián César González, es Matador de las caricaturas. Julián, vamos a ver si quedó Julián. Jorge, Julián, ¿sí Julián? Sí. Julio César, es Julio César como el emperador. Matador se llama Julio César, yo no sé qué llamaba así. Julio César, como el emperador, vea, Julio César. Alberto, Julio César. Jorge, Jairo, William, Carlos Arturo. Uy, no, yo no lo veo ahí. Yo no lo veo, se llama así, más conocido. Julio César González. Pedro es el primero. Pero espera que él quedó, ¿no? Julio Esmeralda Hernández, no sé quién es. Julio César. Marta Alonso, pero no sé quién es Esmeralda Hernández, no sé. Julio César, María Carmela Zuluaga, tampoco sé quién es. Yani. Julio César, ¿de qué puesto quedó? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. Uy, quedó de 25 con 24,000 votos. Julio César González Quiseno, ¿sí es así? Julio César González. Sí, es Matador. Uy, sacó 24,000 votos. No sabemos si se queme o no. Un día de estos, el Moro de Bulla queda muy lejos. La lista va en cremallera. Está muy abajo, quedó de 20 y pico, quedó muy abajo en la lista. Julio César, pero ganó
Walter se va quedando a la fija, porque se quedó de tercero. Walter, que es el mismo igual y opina. Vamos a mirar consulta cámara vamos a ver quiénes van a quedar en cámara. Colocan ahí qué cámara quiere que miremos. Voy a mirar la de Bogotá. Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá. Boyacá, Bolívar, Atlántico, Bogotá no aparece. Antioquia, Atlántico, Bolívar. Bogotá me apareció Bogotá. 27% de las urnas. Vamos a ver quiénes tenemos acá en Bogotá. María Fernanda Laura. María Fernanda Carrascal. ¿Quién es María Fernanda Carrascal? La quedó encabezando. Sacó 65.000 votos. María Fernanda Carrascal Rojas. Laura Daniela Beltrán Palomares. Laura Daniela Beltrán Palomares, ella sacó 26.000 votos por Bogotá. 26.000. Laura Daniela Beltrán Palomares es la misma muchacha que se llama Lalis. Creo que es Lalis, ¿no? Creo que es Lalis, quedó de segunda. Lalis, creo. Lalis, ¿cómo se llamará? Lalis, creo que es Lalis, ¿no? Crear contenido. Lalis, creo que es Lalis, ¿no? Lalis. ¿Es así Lalis o Lalis con Z? Lalis, creo que se llama Lalis, no aparece. No aparece, ¿cómo es que es? Lalis. Ella, Lalis. Influencia petrista quedó segunda en la lista del pacto. Quedó de segunda. Entonces es ella, Lalis, vea. Laura Daniela Beltrán Palomares. María del Mar Pizarro. Daniel Monroy, que es para que voté yo para la cámara, también quedó de tercero. ¿Cuánto saca ¿Cuándo? ¿Cuánto sacó la Cabal? No, porque este es del pacto histórico. Ahí no aparece Cabal. Cabal no aparece ahí. Daniel Mauricio Monroy. Daniel Mauricio Monroy Hernández. Quedó con 20.000 votos, sacó 20.000 votos. Vamos a mirar, sacó 20.000 votos. Vamos a ver, Antioquia. ¿Quién quedó conocido en Antioquia? ¿Quién encabezó en Antioquia? En Antioquia, Hernán Muriel Pérez, de Cofradía para el Cambio, se lanzó por Antioquia y quedó encabezando con 21.740.000 votos. En una zona pues que ha sido Fortín de Uribe y todo eso, allá ha ganado Hernán Muriel, llegando a encabezar la lista por Antioquia. Vamos a mirar Antioquia, Bolívar, miremos quién se lanzó más y conocido. Valle del Cauca, Meta, Valle. ¿Quién encabezó en Valle del Cauca? Valle del Cauca encabeza Alfredo Mondragón Garzón, Jorge Agustín Palacios, Ana Lady Erazos Ruiz. Mondragón ha encabezado en la lista y era la fórmula de Wilson Arias, y Wilson Arias quedó encabezando en el Senado, ¿no? No, quedó Pedro Hernán Flores Porra, no sé quién es Pedro Hernán Flores. Mire el Huila. Vamos a ver quién quedó en el Huila. Vamos a mirar quién quedó en el Huila. Consulta cámara. Miremos en el Huila quién encabeza el Huila. El Huila. En Huila encabezó Lourdes Paloma Mateus Serrano. 12.000 votos en Huila. Lourdes Paloma Mateus Serrano. Gina Marcela Suárez Campo de segunda. Mauricio Saúl Sánchez Zambrano. Son los que quedaron por Huila, pero son más hartos, ¿no? Allá se lanzaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 por Huila. Por Huila 15 se lanzaron. No sé cuántos curules tiene Huila, no sé.
No sé cuántas curules tiene Huila. Huila. Ah, esa señora es buena, la de Huila. Huila, por Boyacá. ¿Quién quedó por Boyacá? Bogotá, Córdoba, Huila, Boyacá. ¿Quiénes quedaron por Boyacá? Vamos a ver. Ah, por Boyacá se mandó el alcalde, ¿no? Y ganó, quedó encabezando la lista el alcalde de Duitama. El alcalde de Duitama. Jorge Luis Borges López, 23.032 votos encabezando. Sigue Pedro José Suárez Vaca. Pedro René Jiménez. Ganó el alcalde de Duitama. El alcalde de Duitama ganó. Yo lo distinguí en persona, ese alcalde. Se pone unas gafas como redondas, ¿no? Ese era el alcalde. Ahora creo que está la hermana o las mujeres. Yo no. Amazonas. ¿Quién se mandó por Amazonas? En Amazonas solo vieron 3. Linda Victoria Acevedo Murillo. Sacó 2.000 y pico votos por Amazonas. El Tolima. ¿Quién ganó en el Tolima? Econ. Mujer el Tolima. El Tolima 16.000 votos. Marco Emilio Incapié Ramírez. Renzo Alexander García Parra por el Tolima. Los son hablando de las cabezas, ¿no? Caldas, ¿quién por Manizales? Caldas. Caldas, Erika Milena Muñoz, Villarreal. Oiga, una familiar. Una Muñoz por ahí en Caldas quedó. El alcalde que sacaron que por doble militancia, imagínense. Ese era el alcalde, ¿no? Luis Fernando Acevedo Restrepo quedó de segundo. La que por doble militancia. Boyacá ya miramos. Ah, Boyacá fue el alcalde, ¿no? Atlántico, eso es Cartagena, ¿no? Jaime Arturo Santa María Acosta. Antonio Eduardo Borges Coyo, otro Borges. Eso fueron, bueno, las cabezas de listas de algunos departamentos. Y vamos a mirar una cosa, a pesar de esto que sucedió en la jornada, lo que podemos nosotros ver acá, ¿vea? Donde la gente quería salir a votar, pero prácticamente la mesa de votación. Son donde la mesa de votación. Aquí estuvo porque como que no me escucharon bien ahí. Bueno, aquí es 16. Ganamos con el 29, ganamos con Iván Cepeda. O sea, el voto que yo di no se perdió. Esos fueron los candidatos. Estos fueron las múltiples protestas que hubo de toda parte. Aquí están las múltiples. Fueron muchas las denuncias que hubieron el día de ayer por lo que se hizo y por las irregularidades que se presentaron, que no fueron poquitas, fueron muchas mira la cola de gente acá. Fueron muchas las irregularidades que hubieron en esta jornada, y yo también lo viví, eso que Bogotá, que es la capital, ese puesto votando de votos mucha la votación que había, y pocas mesas de votaciones. La preocupación que existe en este momento
es que si así irán a llevar las elecciones que se harán, aquí está la gente protestando, estaban ahí, si así se van a llevar las elecciones del 2026 con la doble, estamos fregados porque en contra del pacto estaba prácticamente, medio tos, en contra del pacto histórico está prácticamente las cortes, se puede decir, también está el registrador, que es el que cuenta los votos, está en contra del pacto histórico. De igual forma, el Consejo Nacional Electoral y todas las entidades de control. Si el que cuenta los votos está en contra del movimiento, ¿qué se podrá hacer? Y la única forma de poder repeler esto, como lo demostró el pueblo, es saliendo a votar masivamente. Es la única forma, no existe otra. No existe nada más. Porque las denuncias se quedan en denuncias. Usted pone la denuncia y eso ahí se queda. Gracias a las 86.000 personas, 86 personas que están conectadas en este momento en YouTube, todos a suscribirse. Suscribámonos a los canales alternativos porque es donde llevamos la información. ¿Dónde se lleva la información? Bueno, esto no lo van a ver en los canales tradicionales porque ellos dicen y están diciendo, gracias a las 136.000 personas que están en este momento, habemos 100.000 personas conectadas, porque esto no lo van a mostrar en los medios, no van a mostrar esto. Y a pesar de esas colas, como pueden ver aquí esta imagen en este momento, esas colas de gente que hubo, la gente protestando porque no le dejaron por lo menos ejercer el derecho que nos da la Constitución Política de Colombia, que es ejercer el derecho al voto. Si esto se da en una consulta donde todavía no hay curules, donde todavía no hay cargo, consulta que casi la mayoría de gente no vota, y lograr 2 millones y pico de votos es un logro ni el berraco. En una consulta lograr esto, parce, vean. En una consulta logra que esto no es presidencia ni nada. La politiquería está invitando a no votar, la politiquería unida jamás será vencida de ellos, pero ya lo vencimos, como podemos ver, la politiquería ha sido vencida. Los únicos perdedores en esta consulta no fue el pacto histórico, fue la politiquería. La politiquería ha perdido, pero no podemos quedarnos sentados en la casa esperando. Hay que salir y seguir apoyando, porque la única forma que podemos derrotar la politiquería, la corrupción en Colombia, es yendo a votar masivamente cuando aparecen estos acontecimientos y estas elecciones. Gracias a todos los que están aportando, están apoyando y que están compartiendo el video. Estamos hablando de unas votaciones que fueron 2.753.000 votos. Imagínense ustedes, donde esto se lleve como lo de juventudes, el pacto histórico pues ha podido doblar esto o triplicarlo posiblemente, porque fue mucha la gente que la registraduría quedó con las cédulas en la mano, mucha gente pues fue a votar ya muy tarde, y sucedió todo esto, 2 mesas, las colas eran terribles, y eso fue en Bogotá, como era, había mesas vacías en los municipios, porque la gente que votaba en las veredas, las mandaron a votar en las cabeceras municipales. Todo esto se dio en un acontecimiento de elección de una consulta de un partido político. La pregunta es, ¿qué se vendrá para el 2026? ¿Qué maniobras harán para poder que el pacto histórico no llegue a la presidencia y saque pocos senadores? Esto debería ser una reflexión para el pacto histórico y mejorar todavía más. Se necesita mejorar y comenzar a trabajar muy duramente, inclusive comenzar a capacitar al pueblo, para que el pueblo comience a estar como testigos electorales, porque las elecciones no es porque la gente no vote, las elecciones se dan y se ganan cuidando los votos, es la única forma. ¿Por qué salieron 2 millones y pico de personas a votar, más de 2 millones? La realidad es que para la gente que veníamos del campo y de los pueblos más alejados, el voto se convirtió que no valía nada. No valía nada porque siempre quedaban los mismos con las mismas. Nunca llegaba el Estado. Muchas personas campesinas perdieron sus tierras, perdieron sus familiares, sus seres queridos. Se perdió la educación, la alimentación. Todo esto lo negó la clase política que gobernó durante muchísimos años este pueblo. Pero llega un gobierno que le devuelve la tierra a los campesinos, que comienza a crear carreteras, a llevar agua,
alimentación a zonas donde nunca llegaban, el colegio y la universidad pública llegando a sitios donde nunca esto se había visto antes. Esas zonas y esos sitios rurales alejados salieron a demostrar en son de protesta y de apoyo a un proyecto político que le ha dado la oportunidad al pueblo colombiano y a las clases más desfavorecidas históricamente en Colombia. A verse representados, el pueblo se dio cuenta que por fin el voto valía algo en Colombia, que por fin el voto servía y que tuvieron 6.402 razones para votar en contra del proyecto político que dejó a 4.602 madres llorando, a 6.402 madres llorando a sus seres queridos. Estamos hablando lo que pasó en esta gobernanza o en las gobernanzas pasadas de solo las personas de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Mas no estamos hablando de miles de campesinos que perdieron la vida en masacres y todo lo que sucedió durante el marco de conflicto armado. Un conflicto armado que para poderse perpetuar y para poder llegar necesitó prácticamente el olvido de las zonas más alejadas del Estado. Zonas alejadas que los únicos que daban las órdenes era el que tuviera el tote. El único que daba las directrices era el que tuviera el tote. Nadie es más. No había Estado y las leyes que se hacían en Colombia no llegaban a estos territorios. Lo único que llegaba eran las personas que tuvieran el tote. Esa es la purita realidad. Y esta votación que hubo el domingo da una demostración que Colombia ya no quiere lo mismo. Ya Colombia no quiere seguir en las mismas con los mismos de siempre. Colombia quiere cambios reales y en este gobierno creo que es lo que ha visto el pueblo, sobre todo el pueblo más empobrecido. Y el pueblo sabe que si llega un gobierno de los anteriores, todo esto se acabará. Todos los proyectos y programas sociales se acabarán porque lo han demostrado en el Congreso, donde han tumbado reformas tan esenciales como son la reforma a la salud, la reforma tributaria, las reformas que podrían prácticamente sacar a la mayoría de pueblo o de personas de la pobreza absoluta. El pueblo y Colombia se han dado cuenta que a pesar de invitar a no votar a la gente, a pesar de los truncamientos, a pesar de todo lo que vimos en el día de ayer, la gente se manifestó con su voto. Debería el pacto histórico como movimiento político comenzar a hacer reuniones no virtuales, reuniones virtuales, inclusive si se podría, y presenciales, donde cómo enseñar a la gente a defender el voto. Si no se hace eso, posiblemente el pacto histórico no perderá la presidencia y muchos senadores, y no porque el pueblo no vote, porque el pueblo ha respondido. Podría darse por las maniobras politiqueras que se hagan inocentes y estas personas encargadas de la votación y todo esto. Por eso, si les gusta este video, si piensan que otra Colombia es posible y que podemos cambiar la politiquería en Colombia, sigan esta cuenta. No olviden seguirnos, compartir este video y los vemos en otro videito porque Agudo opina. Yo soy del pueblo. ¡Ave María, por Dios mío! Los vemos en otro videito. Los vemos en otro videito. Todas y todas, gracias por estar aquí y por todas las personas que comenzaron a unirse, que comenzaron a compartir el video, que comenzaron a seguirnos en este momento, donde tuvimos más de 100 personas conectadas en YouTube. Más de 100 personas conectadas en YouTube. Estamos comenzando. Llegamos a 480 personas. Histórico en Agudo Opina. Es histórico llegar a tanta gente en este momento. Gracias a las 400 personas que comiencen a suscribirse aquí en el canal de Agudo Opina,
Yo soy del pueblo. Ea María, por Dios. Los vemos en otro videíto. Pero vamos a mirar una cosa aquí antes de irme. En otro videíto, cuando llegamos a 400 personas. Pero ya será que una pequeña edición que pasó algo acá. Ah, pasó algo acá. Chimón, Ve, ¿ves? Pasó aquí algo.